Buenos días muchachos, entonces vamos a trabajar el tema, a continuar con el tema de ondas unidimensionales. Y vamos entonces a trabajar. Ya nosotros vimos lo de la longitud de onda, lo de la velocidad de propagación, de los factores que depende. Entonces ahora vamos a ver los fenómenos unidimensionales. ¿Listo? Entonces, los fenómenos en cuerdas, hay muchos de ellos que se presentan, o sea, es genérico para todo el tipo de ondas. Entonces es bueno que desde una vez nos vamos aprendiendo cada uno de ellos. El primero es la reflexión. Es un fenómeno que se presenta en absolutamente todas las ondas. ¿Qué es la reflexión? Entonces, si yo por ejemplo tengo acá una cuerda amarrada a un muro, ¿sí? Y genero esta onda, esto que se llama una cresta, y ella se va a propagar. Ya sabemos que la propagación va a ser a velocidad constante. Cuando choque acá contra este muro, entonces va a chocar, entonces la onda se va a devolver, ¿cierto? O sea, se va a reflejar. La reflexión en este caso va a suceder por abajo. O sea, esta es la reflexión. Entonces, si la onda choca contra un obstáculo, ¿sí? Entonces, y ese obstáculo es de mayor densidad que la cuerda, una pared es de mayor densidad que la cuerda, mayor inercia, entonces se devuelve por el lado contrario. Si viene por arriba, se va a reflejar por abajo. ¿Listo? Entonces la velocidad, aunque se pueda transformar algo de energía ahí, la velocidad va a ser constante, como ya lo hemos hablado. Listo, entonces la reflexión es básicamente eso. ¿Qué variables puede tener una reflexión? Entonces, si yo por ejemplo tengo acá y aquí hay una varilla, ¿sí? En vez de ser una pared, es una varilla. Y acá, entonces, pongo una argolla a la cuerda. Y esa argolla se puede mover en esa varilla. Digamos, esta pregunta salió en el ICFES y envió una onda. Cuando la onda choque acá, entonces lo que va a hacer es que el anillo suba, ¿cierto? Entonces, esta primera parte hace que suba y luego el anillo va a bajar por la segunda parte, generando entonces una reflexión de esta forma. En ese caso sería por arriba. También la otra variable que había era de un brazo, ¿sí? Y este brazo se podía mover en este sentido y a él amarrábamos entonces la cuerda. Producíamos aquí un pulso, digamos que por abajo. Entonces, ¿qué va a suceder con este brazo? Que va a bajar, ¿cierto? Entonces va a bajar y luego va a volver a su punto de equilibrio, devolviéndola por el mismo lugar. Entonces, si es contra algo de mayor densidad, se va a reflejar por el lado contrario donde venga. Pero si tiene movimiento la cuerda respecto a el punto de choque, pues puede con ciertas variables reflejarse por arriba. Esa es la reflexión. La reflexión se da en la luz, se da en ondas de superficie, se dan fluidos, entonces en sonido. Entonces la vamos a continuar trabajando, pero aquí sería esta lo que sucede. Bien, está la reflexión. Entonces ahora pasemos, eso me toca aquí a este lado, que es extenso. La refracción. Entonces, ¿la refracción qué es? Es cuando una onda cambia de velocidad. ¿Listo? Entonces, si una onda experimenta un cambio de velocidad es porque se ha refractado. ¿Y yo cómo hago para que una onda cambie de velocidad? En la clase anterior quedamos, y ahí se acordó, que si la onda se propaga por un medio constante, pues la velocidad, o sea, si la densidad de la cuerda es siempre igual, la velocidad de la onda va a ser siempre igual, o sea, un movimiento uniforme, ¿sí?
Pero para la refracción entonces tendríamos que cambiar. La única forma de cambiar la velocidad es cambiando el medio. Entonces, porque cambia de medio de propagación. Entonces, si una onda pasa de un medio a otro medio, entonces se refracta. ¿Y por qué se refracta? Porque cambia la velocidad. Para acá tenemos que retomar entonces las fórmulas que ya habíamos dado. La velocidad de propagación de una onda es igual a longitud de onda sobre periodo, o velocidad es igual a longitud de onda por frecuencia. También dijimos que la velocidad es igual a la raíz cuadrada de la tensión sobre la inercia. Yo podría cambiar esto por fuerza sobre inercia. Recuerde que la tensión es una fuerza, ¿cierto? Entonces en muchos problemas, en vez de hablarle de tensión, pueden estar citando la fuerza. Bien, entonces, ¿yo qué puedo? Sé que si cambio la inercia, cambio la velocidad, ¿cierto? Entonces el ejemplo que yo puedo poner es el siguiente. Tengo una cuerda acá, relativamente delgada, y la uno a una cuerda un poco más gruesa. ¿Listo? Y tendríamos en una cuerda entonces con estas especificaciones. Una cuerda delgada atada o unida a una cuerda más gruesa. ¿Qué va a pasar? Que cuando yo envíe una onda acá, ¿sí? Entonces aquí se propaga con una velocidad en el medio 1. Y luego va a pasar esa onda al medio 2. Pero con toda seguridad sé que como la cuerda 2 es más gruesa, la velocidad en 1 va a ser mayor que la velocidad en 2. Recuerde que yo aquí en la fuente, ¿cierto? La fuente que vibra es la que me va a proporcionar la frecuencia. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Que aquí yo puedo tener entonces una velocidad y aquí una menor velocidad, pero la frecuencia tiene que ser igual, no puede ser diferente. Asimismo, entonces el periodo tiene que ser igual. Es decir, si yo aquí envío 3 crestas, o sea, 3 crestas, 3 valles, bueno, envío digamos que 3 longitudes de onda. Aquí tienen que aparecer 3 longitudes de onda. Pero ¿qué va a pasar? Que como aquí hay mayor velocidad, entonces la longitud de onda va a ser acá, y digamos que acá la longitud de onda va a ser más cortica, porque tiene menos velocidad. O sea que aplicaríamos lo mismo que vimos en la clase pasada. ¿Listo? Pero lo que hay que definir es que como esto se está moviendo y esta mueve igual a ambas cuerdas, entonces las frecuencias tienen que ser iguales. Es imposible que las tensiones sean diferentes. O sea, la tensión en ambas cuerdas, porque si aquí estoy ejerciendo la fuerza de tensión, ¿cierto? Entonces puede ser que alguien así y yo perturbe esto y se genere la onda. Pero la tensión es igual para ambos medios. O sea que la inercia de uno es mayor, la inercia de 2 es mayor que la inercia de 1. O sea, esta es más gruesa. Pero ¿cómo se produce la refracción entonces en ese punto? Entonces lo que voy a hacer, entonces vamos a hacer aquí la cuerda delgada y aquí vamos a hacer una cuerda un poco más gruesa. Entonces, ¿cómo se produce la refracción? Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo aquí una longitud de onda, digamos que yo envíe esta onda. Tal. ¿Sí? Cuando choque acá, ¿qué va a pasar? Que la onda va a pasar a una cuerda más gruesa, entonces disminuye su velocidad. O sea, se refracta. Pero ¿qué pasa? Que todas las refracciones implican una reflexión. Entonces, yo puedo tener una reflexión sola, como acá. Pero si hay refracción, hay reflexión. Una parte va a pasar a la cuerda gruesa, pero otra parte se va a refractar, o sea, se va a reflejar, o sea, se va a devolver, porque es un cambio de medio. ¿Listo? O sea, inevitablemente van a suceder las dos cosas. Entonces,
Como está pasando de un medio de menor inercia a uno de mayor inercia, la reflexión se da por abajo. Reflexión. Y la refracción se da por encima. Recuerde que como esto tiene menor velocidad, entonces tiene menor longitud de onda. Y listo. Entonces esta es la refracción. La refracción siempre se da por el mismo lugar donde viene la onda. O sea que si ahora yo tengo lo contrario, una cuerda gruesa atada a una cuerda delgada, y yo envío aquí el pulso. Entonces, ¿qué va a pasar? Que como está pasando de un medio de mayor inercia a uno de menor inercia, la onda no se refleja por abajo, se refleja por arriba. Una parte de la onda. Entonces, reflexión. ¿Y por dónde se refracta la onda? Por arriba. Refracción. Y listo. Entonces cerremos esto con un problema un poco más complejo. Entonces digamos que acá yo tengo una cuerda delgada, una gruesa y una intermedia. Listo, más o menos algo así. Bueno, no me quedo aquí, está centrada, pero bueno. Ustedes van a hacer acto de fe que me quedo centrada. Y envío una onda por abajo. Un pulso. Tran. Envíe el pulso. Ese pulso va a chocar. Va a pasar contra una... Va a pasar a una cuerda más gruesa. Entonces, una parte se refleja, pero se refleja por el lado contrario porque es de menor a más gruesa. O sea, se refleja por arriba. Reflexión. ¿Y por dónde se refracta? Por el mismo lado donde viene. Siempre por el mismo lado. Un poco de menor longitud de onda porque perdió velocidad. Luego la onda viene por abajo. ¿Se refracta por dónde? También por abajo. Pero es un poquito más de longitud de onda, ¿sí? Pero menor que esta. Y esta de acá, entonces, ¿qué sucede? Se refleja. ¿Por dónde se refleja? Por el mismo lado. Bueno, más o menos. Y listo. Esa secuencia yo la pregunto, muchachos. Bien. Entonces, digamos, la refracción viene determinada por algunos valores, ¿listo? Entonces, que no me interesan trabajar acá. Pero yo les puedo dar, por ejemplo, un problema que diga una onda de longitud tal, ¿sí? Por una cuerda de inercia tal, choca contra una cuerda tal, ¿sí? Y se refleja el 10 la onda reflejada queda con el 10% de velocidad. Bueno, yo puedo dar, pero básicamente, ¿qué hay que hacer? Aplicar estas formulitas. O puedo dar un gráfico. Yo puedo decir, bueno, una cuerda aquí, la cuerda AB y la cuerda BC. ¿Sí? Y les digo, bueno, se presentó esta configuración. Entonces, y la configuración entonces nos dice lo siguiente. La otra configuración. Entonces será... No es tan fácil, no es tan fácil. ¿Listo? Y bueno, sigue. Digamos que se lo tengo que hacer más allá. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que si aquí aparecen longitud de onda y media, aquí tiene que aparecer longitud de onda y media. Porque la frecuencia, o sea, el movimiento las ondas que estoy generando acá tienen que aparecer acá. ¿Listo? Se refractó de esa forma. ¿Sí? Porque la refracción es por el mismo lado, ¿no? Entonces por eso la hice hacia arriba, luego la de abajo irá por abajo y bueno, así sucesivamente. Bueno, entonces ahí tengo que, me dicen, bueno, digamos que lo que se reflejó no cambió en mucho, o sea,
Digamos que la configuración ahí es esa. ¿Sí? Entonces me dicen, bueno, ¿cómo es la velocidad del medio AB? ¿Cómo es la velocidad de AB respecto a la velocidad de BC? Bueno, entonces ahí tocaría mirar. Entonces aquí tengo 4 cuadritos, es una longitud de onda. Y aquí 4 cuadritos, 2, 4, es media longitud de onda. ¿Cierto? Entonces espero que me estén entendiendo. Miren, aquí está esta longitud de onda. Y aquí está la longitud de onda. Si miran, esto es el doble que esto. O sea que la velocidad de AB es la mitad, ¿cierto?, de la de BC. O la velocidad de BC es el doble de la velocidad de AB. Y bueno, luego entro a analizar la velocidad a partir de la fuerza de tensión y de la inercia. Entonces, si me dicen cómo es la masa, listo, ya sé cómo es cómo es la masa de BC respecto a la masa de AB. Bueno, entonces vuelvo, esto ya lo había hecho, listo, o sea, eso era parte de la tarea que tenía que hacer. La velocidad. Entonces, aquí yo tendré que decir, la velocidad es igual a la raíz cuadrada de la tensión sobre la inercia. Con toda seguridad sé que la tensión en ambas es la misma. Entonces yo digo, bueno, entonces, ¿qué estoy haciendo con la velocidad? Con la velocidad voy a despejar inercia, ¿cierto? Porque ya sé que la velocidad fue el doble. Entonces usted la puede despejar si quiere. Entonces tendríamos velocidad al cuadrado sobre, bueno, entonces le doy la vuelta a todo y queda tensión sobre inercia. Al darle la vuelta queda 1 sobre velocidad al cuadrado igual a la inercia sobre la tensión. Y bueno, queda que la tensión sobre velocidad al cuadrado es igual a inercia. ¿Qué pasa si yo dupliqué la velocidad? Pues cuadrupliqué la inercia. O sea que la masa de BC, la masa de AB es mayor porque tiene menor longitud de onda, o sea, este tiene mayor inercia, este tiene menor inercia. Es 4 veces la de BC. O la inercia de BC, o masa, es la cuarta parte de la inercia de AB. La más gruesa es esta. Y listo, muchachos. Ojo con eso, yo lo pregunto. Ahora bien, si me dicen, bueno, las longitudes de onda ya sabemos, tendría que haber una medida o algo así. ¿Listo? Para sacar datos más específicos. Listo, eso es lo que entonces es en cuanto a refracción. ¿Qué es la refracción? Cambio de velocidad. ¿Y por qué cambia la velocidad de una onda? Porque cambia el medio. Bien, está la interferencia. ¿Qué es la interferencia? Entonces, esto de ondas, el complique está en que es muy conceptual. La interferencia, entonces, digamos que usted tiene una cuerda. Y usted envía aquí un pulso. Y aquí un pulso. Y esas ondas van a chocar. Viene hacia acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Una interferencia, entonces, es cuando chocan, ¿cierto? Entonces, cuando chocan, digamos que esto mide X y que esto mide X de amplitud. Entonces, cuando chocan, se suman las dos amplitudes y queda 2X. O sea que si aquí medía 1 centímetro, aquí 1 centímetro, eso nos va a dar 2 centímetros. Si esto mide 1, esto mide 2, 3 centímetros. O sea, se suman. ¿Listo? Entonces, en este caso, la interferencia es constructiva. Porque se adicionan. Ahora, si yo envío un pulso aquí y aquí me envían un pulso por abajo y mide X y mide X. Como una es una cresta y el otro es un valle, cuando choque, ¡pum!, se anulan. Entonces esto es lo que se llama una interferencia destructiva. Si nos dicen que aquí esto mide 2X y que esto mide X y envían la onda, las dos para que choquen hacia allá y hacia allá.
Entonces, cuando choquen, se va a producir una interferencia destructiva. Entonces, ¿pero qué pasa? Que esto es 2x y esto es x, esto es de mayor amplitud, entonces esta va a seguir con x hacia allá. O sea, se resta y queda hacia la derecha en la onda, la cresta, pero se disminuyó. Y listo, tenemos entonces lo que tenía que decir a partir de las interferencias. Creo que ahí está dado todos los casos. Listo, todos estos tres fenómenos de reflexión, refracción e interferencia se presentan en todas las ondas. ¿Listo? Tenemos entonces la polarización. Entonces digamos que usted tiene aquí una cuerda y la fuente, o sea, usted va a mover esa cuerda en todos los sentidos. Y digamos que usted produce una onda aquí así. Bueno, yo estoy haciendo una vaina ahí fea, pero la mueve horizontal, vertical, diagonal. Bueno, a mí me queda difícil eso representarlo, pero bueno, digamos que usted logró esto. Entonces la onda se mueve en todos los sentidos, en el sentido horizontal y en el sentido vertical. Y entonces usted hace lo siguiente. Usted coloca como un filtro. ¿Y el filtro qué es? Es una pieza metálica que tiene una ranura, así. Y esa ranurita entonces, ¿sí? Va a pasar por ahí la onda. La onda, entonces, ¿qué hace esta ranura? Esta ranura impide el movimiento horizontal y solo permite el movimiento vertical, ¿cierto? De tal suerte que cuando la onda salga de acá, la onda va a moverse en un solo plano. Eso es una onda polarizada. Una onda polarizada es aquella que se mueve en un solo plano, vertical, si usted quiere horizontal o diagonal, ¿sí? Y lo hace a través de filtros. En ondas unidimensionales esto no tiene tanta aplicación, pero si vemos en la luz, entonces las gafas sí utilizan filtros. Eso es lo que hace un filtro. Básicamente la luz viene en todos los sentidos y el filtro lo limita hacia un solo sentido, haciendo entonces que no se produzca, por ejemplo, el reflejo. Entonces usted compra unas gafas para conducir, ¿sí? Y ellas que evitan los reflejos de luz. ¿Listo? O sea, que la luz entre en ciertos ángulos a los ojos. Y eso es la polarización. La polarización se presenta entonces en las ondas unidimensionales y en la luz. En el sonido pues ya hay unos estudios, unos avances, pero digamos que hasta ahí. Entonces, tenemos los fenómenos de polarización, interferencia, reflexión, y esos son los fenómenos que se presentan con las cuerdas. ¿En qué voy a hacer énfasis en este tipo de problemas? O sea, el taller, ¿para qué? Para que fortalezcamos esto. ¿Listo? Entonces, lo dejo este video corto. La idea es entonces ir de a pocos e ir evaluando. Entonces, la próxima clase van a tener una evaluación sobre cuerdas, sobre ondas unidimensionales. Bueno, muchachos, muchas gracias por la atención prestada y bueno, espero que estén muy bien.